799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política. Precisamente hoy vamos a dejar de lado, por una semanita nada más, los temas políticos de la provincia y nos vamos a permitir un gustazo, que a su vez es una licencia que ojalá le deje a nuestra teleaudiencia a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos el mismo placer que sentimos nosotros de rendir un homenaje a un hombre sanducero, de los Pagos de Paysandú, Uruguay, pero que amó la provincia de Entre Ríos, donde tenía grandes amigos, como el zurdo Miguel Martínez. Aníbal, por ejemplo, de Aníbal Zampayo estoy hablando. Aníbal se bajaba en la terminal de la ciudad de Paraná y el zurdo vivía a media cuadra de la terminal. Y allá marchaba y allá se juntaban. Y hay un recuerdo bellísimo en Gualeguaychú. Estamos aquí en Gualeguaychú para rendirle este homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. Hay un recuerdo de nuestro teatro, cuando aquella juntada memorable de la que formaron parte Aníbal Zampayo, el zurdo Miguel Martínez y nada menos que el mensú, Ramón Ayala. Bueno, pero para poder permitirnos este gusto tengo, como ustedes están viendo ya, a mis costados al querido Damián Lemes, que ha ganado en Cosquín con su canción inédita La Yuyera, pero que además ha ido a abrevar en la obra musical y literaria de Aníbal Zampayo. Y también está con nosotros, le agradecemos porque él está residiendo en Buenos Aires, se bajó del micro y se vino al canal porque va a presentar su libro en Gualeguaychú, precisamente por motivo del centenario de Aníbal Zampayo, a Schubert Flores Baselia, que es un antropólogo, un escritor, pero por sobre todas las cosas un investigador de la obra, así como alguna vez el cura Boazo indagó en la obra de Atahualpa Yupanqui, él ha abrevado y ha hurgado en la obra del querido Aníbal, a quien nosotros los entrerrianos le debemos tanto también, entre otras cosas porque reivindicó algo que fue un verdadero genocidio en Entre Ríos, que fue lo que ocurrió en el Cerro de la Matanza, en la ciudad de Victoria, al que le escribió precisamente esa obra, se llama Cerro de la Matanza, y que también grabara el zurdo Miguel Martínez. Pero bueno, no quiero ser yo el que cuente cosas de Aníbal, sino nuestro invitado, y Damián va a poner su voz y su guitarra con la obra musical y con los versos de Aníbal. Schubert, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un gusto, realmente un gusto poder estar acá. Ciudad tan cara y querida por Aníbal, un hombre que sabía ser amigo en todas partes, tuvo amigos memorables aquí. Yo conocí a Osvaldo del Monte, claro, siguiendo la trayectoria de Aníbal y haciendo la investigación para el libro que vengo a presentar en esta oportunidad. Y bueno, me resultó un ser entrañable Osvaldo, y me ha pasado con esta investigación que ha sido de 20 años la génesis del libro, porque Aníbal fue un hombre que dedicó 65 años de su vida al arte, a una carrera vocacional, sin tregua, minuto a minuto, y siempre creando y creando amigos. Entonces me ha ocurrido que durante estos 20 años he conocido innumerables personas que me han dado testimonios, documentos, entre ellos Osvaldo, o Jorge Enrique Martí en Colón, o el Gordo Puchulo en Concepción del Uruguay.
Y resulta que cuando termino el libro, la vida tiene su comienzo y su final. Muchos de ellos ya no están en este mundo. Y eso me ha producido, bueno, una sensación triste, dolorosa. Aquí me ha traído una hija de Osvaldo, Merceditas, así la conozco yo, porque del archivo que tengo para ilustrar el libro aparece una fotografía, Aníbal con Mercedita y Pablito, los hijos de Osvaldo del Monte. Era un gurisero tremendo, Aníbal. Y esa niña, ahora cuando la encuentro, la conozco hace pocos días, la conocí hoy, pero hace pocos días tuve contacto. Y me dice, yo tenía 9 años. Y en esas venidas de Aníbal a Gualeguaychú, en el teatro, por ejemplo, a una función como la que tú mencionaste, dice, me invitó a mí solita, mientras probaba el sonido, etcétera, etcétera, a una confitería enfrente. Y me invitó con sandwichitos. Son los más ricos que he comido en mi vida. Porque claro, no solo que un hombre mayor, barbado, blanco, músico, admirado por su padre, a los 9 años te das cuenta que estás ante una personalidad. Vivir ese momento, quizás no eran los sándwiches de gusto más rico, pero ese momento, esa vivencia que vivió esa niña, eso no se lo olvida más y lo lleva prendido en el corazón. Es más, me pasó que esa foto que Aníbal está con Pablito y Mercedita señalándolos con el dedo, yo la tengo para colocarla en el libro, y cuando la conozco por teléfono me manda esa foto rodeada de un pañuelo que se lo había regalado a Aníbal. ¿Te das cuenta de lo que son las cosas? Increíble. Increíble. Ella tiene en su casa esa foto encuadrada y rodeada por un pañuelo que le regaló a Aníbal. Sí, la investigación tiene esos momentos, ¿no? Aníbal quería entrañablemente a la provincia, dejó definiciones maravillosas, como nosotros queremos su querido Queguay, ¿no? El Queguay de ustedes, al que él le cantó unas metáforas maravillosas. Ese dulce Queguay es una metáfora tras otra. Sí. Es increíble. Estos días en Paysandú, que se ha estado celebrando todo el mes, está dedicado a celebrarla. Han habido conversatorios, conferencias, recitales, conciertos, y lo siguen hasta fin de mes. Hubo un análisis de una persona, un literato, que puso ese tema, Peine de Agua, como ejemplo. Creo que son 11 metáforas sucesivas. Mire, Schubert, yo le agradezco tanto que usted esté diciendo esto, porque la primera vez que yo escuché esa obra, dije, no puede haber alguien que tiene tantas metáforas en una obra como Queguay, Peine de Agua. Es increíble. Es increíble. Eso habla de la maravilla que tenía Aníbal para componer, ¿no? Ayer con los muchachos de Costa a Costa analizábamos en Garzas Viajeras, por ejemplo, que ya de por sí es una ave estilizada, bellísima, ¿no? Pero en la inmensidad de la esfera celeste, una garza es algo insignificante, algo que pasa desapercibido, y él eso lo define novias leves del azul. Es una saetita, pero no se queda en eso. Dice que la garza moja su vuelo, y ella vaya arriba, pero en realidad se está reflejando el vuelo en el río Uruguay. Y a continuación dice que salpica el cielo. Una doble metáfora. Salpicando el cielo van. Claro. Salpicando el cielo van. Hay una doble metáfora ahí, de una construcción poética bellísima, para lo cual hay que tener una imaginación y una sensibilidad y una capacidad de observación portentosa. Eso es Sampaio, que es un extraordinario poeta, extraordinario músico, pero su faz poética, que a veces es relegada o no se tiene tan en cuenta, es increíble, notable. ¿Le parece que lo evoquemos con la guitarra y el canto del querido Damián Lemay en su obra? Fantástico. Bueno, yo agradecido estoy acá como de colado privilegiado, porque cuando me enteré que venía el amigo Schubert y justito vos también me hiciste la convocatoria, dije, bueno, se están alineando los planetas.
porque la obra de Aníbal siempre me maravilló. Estaba escuchándolos atentamente y ahí fuera de cámara también. Mi viejo, le agradezco a la Zorra Lemes, fue el que me hizo picar el bichito zampallero, porque cuando era gurí chico fui a uno de los conciertos, Aníbal ya blanco en canas, y había un guitarrista ahí que era el Zurdo Martínez. Desde gurí vine a dar. Así que bueno, y voy a seguir la estela de lo que van conversando, así que vamos a cantar un poquito de Garzas Viajeras. ¿Cómo no? Que puedo agregar que con maestría Aníbal pintaba como nadie, de manera telúrica, en este caso Garzas Viajeras, esto que estabas contando vos, Schubert, para una vez que estemos adentro de ese paisaje, poder deslizar su mensaje social. Eso es lo que siempre me maravilló y humildemente lo que tratamos los compositores de hoy día, de seguir la estela de estos maestros. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van, y aquí en mi río espejado mojan su vuelo como si fueran pañuelos que enero lavando están. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo como si fueran pañuelos que enero lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de volver al nido, van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de volver al nido, van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un ventito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un ventito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Garzas Viajeras por Damián Lemes, aquí en esta bitácora política en la que nos estamos permitiendo una licencia, una pausa en los temas políticos, aunque después de la tanda que Esteban va a poner en el aire ahora, vamos a cambiar la definición de que este no es un programa de contenido político. Ya volvemos y quédense con nosotros porque estamos rindiendo homenaje a Aníbal Zampayo con motivo del centenario y porque está con nosotros el autor que evoca, que ha investigado en la obra de Aníbal y que se va a presentar con motivo de los 100 años, de conmemorarse 100 años desde que Aníbal, este gran juglar de nuestro litoral, ¿no? Porque nos tenemos que hermanar los litoraleños de esta costa y los litoraleños del Uruguay. Así que al amigo Schubert Flores le agradecemos por su presencia y lo invitamos a seguir con nosotros aquí en Bitácora Política. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás,
Y listo, gestiona cuando quieras y desde donde estés, sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria. Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada,
tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Decía Joubert que quería modificar este concepto que yo decía, no, nos vamos a permitir una licencia en los temas políticos. Lo escuchaba cantar Garzas Viajeras y pensaba, la obra de Aníbal en Garzas Viajeras, en Patrón, en Dendegurí, así podríamos ir, El río no es solo eso, era un canto querellante, era un canto con un fuerte compromiso social y político, ¿no? Libertario. Y libertario, sí señor. Sí, realmente. O sea, Aníbal es un traductor perfecto del paisaje, de nuestro paisaje y del hombre que lo habita, con sus necesidades, con sus sacrificios y todo el panorama de injusticia que hay en el ambiente, ¿no? Y así, bueno, el hachero, el pescador, el canoero, son interpretados por él. Ese hombre en el río no es solo eso, que pierde su tierra y se tiene que venir a orillas del río a pescar, a sobrevivir. Y el turista que llega y lo fotografía como un hallazgo del paisaje, como una perlita, como algo turístico. Y bueno, ese hombre está viviendo una necesidad, ha sido desalojado de su ámbito de trabajo y está luchando por sobrevivir. Y Aníbal eso lo plantea crudamente, pero con una belleza poética sin par. Estamos, por lo menos yo he cometido una omisión cuando he hablado del vínculo de Aníbal con Entre Ríos, más allá de que ella es uruguaya, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también unió su voz, entre tantos otros jóvenes, con la querida Graciela Castro Bañasco, ¿no? Que hicieron cosas hermosísimas. Sí, claro. Habitante de Chajarí, claro, residente en Chajarí, que ha estado estos días en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, celebrando en el día del cumpleaños, 6 de agosto, en el día del cumpleaños de Aníbal Zampayo. Sí, es una sanducera con un canto muy especial, que combinó preciosamente con Aníbal. En términos filosóficos, Joubert, ¿qué puntos de unión se pueden encontrar entre la obra de Atahualpa y de Aníbal, Atahualpa Yupanqui, sobre la que también ha indagado usted? Bueno, fueron muy amigos, ¿no? Por algo lo fueron. Aníbal en esa etapa y le cantó prefundacional a Cosquín, Aníbal hizo varias paradas, varios saltos en el Cerro Colorado. Y bueno, sí, claro que le cantó. Le rindió un homenaje a la muerte de Yupanqui. Sí, un precioso poema. Pero ambos fueron hombres con el canto y con la guitarra y el arpa, en el caso de Aníbal, apoyados en su medio, en su contexto, en su paisaje, y cantándole al hombre de esta tierra. Como decía Yupanqui, ¿no? Folclore con las patas en el suelo. Claro. ¿No? Terruñeros ambos. Quizás, están las similitudes y están las diferencias. El paisaje, bueno, Yupanqui habla de los tres paisajes, ¿no? De la montaña, de la llanura, de la selva. Aníbal es un hombre quizás más delimitado que Yupanqui en cuanto al paisaje y al contexto georregional, histórico-cultural. Zampayo es hijo de este ámbito de Gualeguaychú para arriba. Bien fluvial. Fluvial, pero selvático, en el Paraguay, en Misiones, pero con un origen guaranítico, misionero,
jesuítico. Sampaio es hijo de ese ámbito, que es el mismo ámbito donde Artigas construye la Liga Federal, el protectorado artiguista con centro en Purificación, que es la capital del protectorado. ¿Ves? Ahí está el hombre político. Y Aníbal nace a pocos kilómetros de Purificación, en Paysandú. Ese territorio conformado por la provincia oriental, por las misiones orientales, que Artigas a los 7 pueblos los reclamó siempre, había sido usurpado por el Imperio Portugués y quedaron para Brasil, las misiones occidentales, la actual provincia de Misiones, el sur de Paraguay, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Ese es el ámbito específico al que le compone, le canta y donde se inspira Sampaio. Eso es muy importante destacarlo. Por eso, la afinidad de Sampaio con el Entre Ríos. Y no tanto con buena parte del Uruguay, porque Sampaio es un tipo ajeno a la cultura rioplatense, centralista, unitaria, urbana, portuaria de Montevideo y de Buenos Aires. Sampaio es más oriental que uruguayo. El Uruguay no termina de entenderlo, Sampaio. No termina de comprenderlo. Qué maravillosa definición. No termina de comprenderlo. Y a la muerte de Sampaio, mejor dicho, a la enfermedad de Sampaio, afectado de Alzheimer, un parlamento con mayoría de expresos políticos que habían sido compañeros de él en el penal, no fueron capaces de otorgarle una pensión graciable que se otorga a personalidades ilustres en el Uruguay hasta octubre de 2006. Y Sampaio se murió en mayo del 2007. O sea, que al Estado uruguayo Sampaio le costó 6 o 7 meses de jubilación. Y a la vuelta del exilio, en el 85, Sampaio en Uruguay encontró poco trabajo, sobre todo al sur del Río Negro. Ese ámbito uruguayo capitalino, dueño de una como Buenos Aires, que tiran parejo en esto, ¿no? En alimentar una cultura hegemónica, centralista, capitalina, etcétera, etcétera, que no tiene en cuenta a los hombres del interior, que no tiene en cuenta la cultura del interior, que no tiene en cuenta las culturas disímiles y variables riquísimas que tiene cada pago. Que la suma de esa cultura en realidad es lo que hace la cultura nacional. Claro. Nosotros nos han vendido que la cultura nacional es lo que sale de Buenos Aires, sale de Montevideo. Artigas era oriental y artiguista. Bueno, eso explica que sea entre los precursores de la moderna música popular uruguaya, Osiris Rodríguez Castillo, Rubito Lena, Víctor Lima, Anselmo Grau, Alan Gómez, Sampaio sea el único que se diferencia de todos ellos en que es hijo de este ámbito. Y también tiene otra característica particular, es el primero de todos que llega al disco, que graba en 1957. Y otra característica de Sampaio son las obras integrales. Le hizo una cantata a Leandro Gómez, héroe de Paysandú, a Víctor Jara, el canto a la liberación, una creación del exilio, donde le canta a todos los países de América en sus propios términos folclóricos. Ahí Aníbal tuvo que hacer un trabajo de investigación del corrido mexicano, o sea, de cada tipicidad de cada país para hacer esa cantata. Pero a Artigas le hizo 3 cantatas, 3 obras integrales. Una en 1970, José Artigas, Aurora y Ocaso del Protector de los Pueblos Libres, que en el año 89 la renuevan, le hace toda a cada poema y a cada pieza musical, le hace una introducción hablada, actúa en el disco China Zorrilla y en las representaciones que se hicieron. Y todavía deja escrita El viento del protectorado, una serie de poemas perfectamente hilados que no tienen música, o puede estar la música y hasta hoy no ha sido encontrada, pero le dedica 3 obras integrales a Artigas. Él decía, a mí el único ista de que me pueden acusar
cuando aquello de comunista, Tupamaro, etcétera, etcétera, es ser artiguista. Y eso está en directa correspondencia con este ámbito georregional, histórico, político, que tenemos en común 3 países: el sur de Brasil, Argentina, Uruguay y sumemos a Paraguay, ¿no? Además de esa condición de artiguista, que además lo definía perfectamente bien, Aníbal exaltó su condición de vallista. ¿Su condición? De vallista, de valle. Bueno, eso... ¿O tenía alguna distancia o alguna diferencia ideológica? ¿Qué tema ese? Daría para una tarde de discusión. Aníbal Zampayo es de origen colorado, por lo tanto vallista. Su familia llegó a Paysandú a habitar una colonia por venir de las criadas por 1913 por Valle y Ordóñez. Llegó desde Brasil. Él, en el año 67, votó al Partido Colorado. O sea, tenía una tradición colorada vallista. Pero, sin embargo, su estirpe, su forma criolla, su calidad picaresca, todo su comportamiento no es un comportamiento, es un comportamiento oriental y blanco. No es un comportamiento propio de lo colorado, del dejar pasar, del Estado paternalista, de alimentar la burocracia y la capital montevideana para tener un clientelismo político. Él fue un tipo libertario y en ese sentido eso se nota en obras épicas, como puede ser la cantata de Leandro Gómez. Sí. ¿Por qué hace una cantata Leandro Gómez? Se nota también, bueno, en Den de Gurí, ese tipo de milonga no la puede hacer en Colorado. No. Pero además tiene un tema que increíblemente únicamente lo interpreta, lo canta y lo reivindica Demetrio Xavier, que vive en Porto Alegre, brasileño que vive en Porto Alegre, querido amigo, que se llama Timoteo Dalmao. Es una milonga, pero qué casualidad, no es casualidad, es causalidad, porque los Dalmao son todos descendientes de Artigas. ¿Y quién era Timoteo Dalmao? Un blanco que muere peleando en Masoller, la última batalla de Aparicio Saravia, del 1 de septiembre de 1904. Ahí muere Timoteo Dalmao. ¿Por qué Aníbal hace esa milonga? Porque conoció a los Dalmao, que yo los conocí también. ¿Dónde vivían los Dalmao? En el Queguay, en el medio de la calle. No, habían quedado sin campos, sin territorio. Tenían un rancho hecho en un lugar de un ensanchamiento de la calle que habían quedado una arboleda en el medio de monte nativo, casi llegando al paso del parque de Algán. Bueno, esa gente conoció a Aníbal. Y bueno, y ahí obtuvo las vivencias, los relatos de quién había sido Timoteo Dalmao. Y le hace una milonga bellísima. Y bueno, prácticamente desconocida. Con Schubert Flores, vamos a seguir conversando. Yo diría, vamos a seguir escuchándolo, porque es un placer escuchar cuánto conoce de la obra de Aníbal Zampayo. Si me deja hablar, compañero, mire que la obra, el libro Aníbal Zampayo, Poeta del Río de los Pájaros Pintados, inventario de vida y obra, totaliza 1500 páginas, divididas en 2 tomos. Así que mire si habrá para hablar de Zampayo. Varios programas hacemos. Se queda unos cuantos días acá en Gualeguaychú, hacemos varias grabaciones. Bueno, y está Damián Lemes, que le pone el canto de Aníbal a este programa especial que estamos haciendo en Bitácora Política, donde nos permitimos una licencia, para hablar de los temas coyunturales, lo dejamos de lado. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses,
Ahí va su peón patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones. Ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta. Ahí va su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas. Patrón, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora, y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su Patrón, obra de Aníbal Zampayo, la voz y la guitarra de Damián Lemes. Hacemos una última pausa en nuestro programa de hoy y seguimos rindiéndole homenaje al gran Aníbal Zampayo. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano.
Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad, en un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, continuamos en Bitácora Política, hoy desde Gualeguaychú, porque ha llegado un sanducero que está residiendo en Buenos Aires a presentar su libro sobre Aníbal Zampayo con motivo del centenario de su nacimiento. Schubert, ¿qué representó Aníbal para la industria discográfica? Casi digo para los mercaderes, perdón. Dijo bien. Y bueno, fue la eclosión de Aníbal del año 62 y 63 con Río de los Pájaros, fue importantísima. Y produjo en el 63 el Río de los Pájaros, 64 el arte de Aníbal Zampayo, Coplas para el Camino en el 65, Aníbal Zampayo en el 66, un disco long play por año con 12 éxitos notables cada uno. Así que para la industria discográfica fue muy importante. Por supuesto, con su presidio en el año 72, las discográficas aprovecharon esa situación y bueno, se editaron cantidad de refritos, sobre todo los discos Arpa India que le había grabado en el 59 y en el 60. ¿Con el Grupo Maíz fue eso? ¿O No. El Grupo Maíz fue más adelante. Claro. No, esto estoy hablando de la casi que prehistoria discográfica de Aníbal. Ahí la recaudación que tuvo por derechos fue mínima, o sea, fue estafado. O sea, a Aníbal le decías la palabra micrófono y te respondía mafia, delincuentes.
¿Ah, sí? Sí. Un episodio muy enojoso con AGADU, la Asociación de Artistas del Uruguay, que lo llevó en el 64, en el momento que Río de los Pájaros se irradiaba y aparecía en todos los medios permanentemente. Él recibió una paga mínima. Eso lo llevó a pelearse con AGADU y a inscribirse en SADAIC. Él es artista de SADAIC, donde hasta el día de hoy se cobra sus derechos, la familia cobra sus derechos. Claro. ¿Aníbal vivía como pensaba? Eso lo vengo diciendo en todas las presentaciones, porque yo no soy un hombre de izquierda, pero, o sea, no estoy de acuerdo con lo que fue su incorporación, su elección por la guerrilla Tupamara, pero destaco la consecuencia de Aníbal, el haber vivido de acuerdo a lo que pensaba y tener un compromiso y respetar esos valores hasta ir a la cárcel. O sea, no fue de aquellos revolucionarios de café, animémonos y vayan. Sí. No, él fue y pagó con 8 años de cárcel y 5 de exilio. Y tuvo un gesto romántico, valiosísimo, que hay que destacarlo. Él dijo: mientras haya un preso político en Uruguay, yo no vuelvo a mi país. Y durante el año 84 volvió Citarrosa, volvieron los olimareños, volvió Daniel Biglietti, volvió el Sabalero. Llenaron estadios, el Centenario, por ejemplo. Y Aníbal se la bancó en Colón, mirando el río y mirando el paisaje. 1 de marzo de 1985 asume las cámaras en Uruguay y decretan la amnistía de los presos políticos que quedaban en el penal. El 11 de febrero salen los últimos. En abril del 85 Aníbal vuelve al Uruguay. Cumplió con su palabra. Realmente me parece un gesto notable que tiene que ser destacado. Schubert, ¿cuánto hay de mito o cuánto de verdad que durante el tiempo en que Aníbal sufrió cárcel le golpeaban las manos para que no volviera a tocar ni la arpa ni la guitarra, y que de pronto el carcelero andaba silbando garzas viajeras? Y algo de eso hay algo de mito, pero también hay mucho de verdad. Él en la cárcel tuvo un comportamiento ejemplar, nunca lo quebraron, nunca lo doblaron, se las ingenió para hacer música. La cantata Alejandro Gómez la hizo en la cárcel y logró sacarla. Con los elementos que rescataban de la basura, hizo instrumentos musicales, quenas, pincuyos, y se las ingenió para mantener el temple y animar a los compañeros. En el penal siempre hubieron momentos durísimos y momentos de relajamiento. Bueno, en los momentos de relajamiento, las anécdotas de Aníbal allí son increíbles, ¿no? Aparte la picardía, la sabiduría, cómo se hacía pasar por doctor, y lograba pasar de un lugar del penal a otro. Sí. Nunca perdió esa picaresca que adornaba y gracia que adornaba su personalidad. Y hay un hecho que él lo destaca mucho, de algún capitanejo o soldado que se le acercó y que dijo: usted preso, pero sus canciones andan libres por el mundo. Claro. Qué definición, ¿no? Sí. Como aquella copla que dice: quien ponga cadena al canto se olvida de lo mejor, que el canto tiene 100 manos multiplicadas por Dios. Y esto era lo de Aníbal. Que le cantó al amor también. ¿Y cómo? Esa canción de Verano y Remo. ¿Y cómo le cantó? Por ejemplo, ¿no? Por citar alguna. ¿Y cómo le cantó? Hay un episodio que a mí me emociona y son las cosas que... Porque me dicen, hay una sorpresa en la investigación de Aníbal, pero todos los días una sorpresa. Me imagino. Llego al Cerro Colorado, en Córdoba, y estoy almorzando con Hugo Argarañaz, el que tenía el boliche ahí a la entrada del Cerro Colorado, y le empiezo a preguntar por Aníbal, que Aníbal tuvo varias etapas en el Cerro Colorado.
Y al tipo se le cae una lágrima y me dice, vieja, llama a la señora. Viene la señora, la abraza lagrimeando, toma la guitarra, dice, hace 50 años la enamoré con Cautiva del Río. Y hoy, 50 años después, venís vos a preguntarme por Aníbal Zampayo. Y me entra a cantar llorando Cautiva del Río. Está en la foto y lo tengo grabado a eso. O sea, por supuesto que yo terminé llorando también. Claro. Ese tipo de cosas, cantarle al amor con esa belleza. ¿Y en qué momento Schubert despierta su pasión por la obra de Aníbal? En mi caso, sí. Yo soy un nacido en Guichón, departamento de Paysandú, sí, y criado en Tacuarembó, en la campaña de Tacuarembó. Y cuando aparece el Río de los Pájaros en el 64, todas las radios escuchaban el Río de los Pájaros. Pero en el ámbito rural, en el ámbito de la campaña, se escuchaba más y se festejaba y prendió más Mi Picasso Parejero. Oh, Mi Picasso Parejero. La historia de un caballo de carrera, sí, que Zampayo lo ve compitiendo con los fletes brasileños más afamados y le gana, le corre al ferrocarril desde Chapicuí hasta la estación Paloma y le gana, y eran los tiempos en que se desataba la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos, y salían cohetes, Yuri Gagarin llegaba al espacio, y entonces ese caballo compite con los cohetes de metal, con el Saturno V, por ejemplo, que impulsaban las naves que iban al espacio. Entonces, para un chico para la paisanada, pero para un chico de 10 años, que era lo que yo tenía, eso fue una canción mágica, pero aparte yo veía las repercusiones. Y yo veía la campaña de Tacuarembó, como digo, pero en Guichón estaban mis abuelos. Yo tengo mis 4 abuelos sepultados en el cementerio de Guichón. Así que yo venía muy seguido, cada 2 meses, 3 meses, en el motocar, existía el ferrocarril, a visitar a mis abuelos y tíos que estaban en Guichón. Y era como que yo sentía que me acercaba a Paysandú, de donde estaba el prócer que cantaba Mi Caballo Parejero, mi Picasso Parejero y Río de los Pájaros. Así que esa es mi vinculación con Zampayo. Bien. Y después, bueno, cuando yo soy veterano, y él también, bueno, nos encontramos en alguna de sus idas con el Zurdo Martínez a Buenos Aires, y después terminamos haciendo una relación, y soy el autor de la última ida de Zampayo a Buenos Aires, que se le rindió en diciembre del 2003, un hermoso homenaje, al cual de sorpresa concurrieron el Moncho Ayala, Díaz, el Coco Díaz, y otros artistas importantes en la vida de Zampayo. Fue una jornada hermosa. ¿Está mal que lo despida como biógrafo de Aníbal? No. Investigador de la trayectoria, vida y obra de Aníbal. Le agradecemos muchísimo. Por favor. Gracias por venir al programa. Y voy a hacer una infidencia antes de dejarle el cierre a cargo del querido Damián Lemes. Alguien que está acá en la mesa me contó que han establecido contacto con la gente de Cosquín para que se presente no solamente el libro, sino para que se le haga un homenaje, porque Schubert, yo ya lo despedí, pero tengamos en cuenta que Aníbal fue uno de los artistas precursores y fundadores del Festival de Cosquín. La tarea hecha desde Concepción del Uruguay con don López, don Florencio López, claro, y Aníbal, es uno de los pasos que se van a cristalizar y fructificar en el inicio de Cosquín. Bueno, recordamos que además la sala de periodistas de Cosquín tiene el nombre de don Florencio López. Bueno, ojalá este programa llegue a Cosquín. Si no, me voy a encargar de hacérselo llegar a las colegas de prensa de Cosquín para que la obra de Aníbal esté en la edición 2027. El cierre de nuestro programa de hoy, de homenaje a Aníbal Zampayo, va a estar a cargo del querido Damián Lemes, a quien también le agradecemos por participar. Favor, el agradecido soy yo, y bienvenido Schubert a nuestra ciudad. Gracias. Me siento honrado que estés acá,
y sobre todo con qué tarea, hermano. Celebrando la vida y la obra de Aníbal con este libro que ya disfrutaremos. Así que gracias, Paco, también. No, al contrario, gracias a vos. Nos vamos con Damián. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el Ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el Ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el Ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más, torcasita, que llora sangre el Ceibal. Hasta la semana próxima. ...799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.